Y mil gracias, no les agradezco. No, gracias a vos, su, Jorge. su generosidad, su Un amabilidad. abrazo. 7:17 de la mañana, estamos en Oye Cali y nos vamos con No Llegó Nadie. En Oye Cali no llegó nadie. Don Ángel Spivak Norpel, bienvenido nuevamente a esta su casa. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Que no llegó nadie, caramba. No, que bienvenida a esta su casa, antes digo literal. Bueno, don Ángel, o Ángel, durante mucho tiempo he venido escuchándole a usted decir que vamos para Venezuela y que no hay marcha atrás. Yo le quiero preguntar concretamente, ¿usted qué opina de estas marchas, sobre todo de esta última marcha? ¿Usted cree que sirvió de algo, va a servir de algo? ¿O por el contrario, como acaeció en Venezuela, estas marchas son un canto a la bandera? Sí, como yo vengo de Venezuela, viví 20 años allá, algo conocí, estuve más o menos cerca de la llegada de Chávez al gobierno y allá se fueron organizando en la medida que se llegaba a la conclusión de que Chávez iba en una dirección muy clara hacia Cuba, manifestaciones cada vez más grandes de rechazo a las propuestas que él hacía. Allá hubo manifestaciones, yo creo que llegó a haber una de cerca de 1 millón de personas en un país que para ese momento tal vez tenía 20, 25 millones de habitantes. Eran enormes manifestaciones. Hay por ahí en las redes una foto de hace unos 22, 24 años de Maduro, el actual presidente allá, disparando desde un puente debajo del cual pasaba una de esas manifestaciones. Fue muy famoso, se llamó Puente Yaguno por la tragedia que ocasionó y que eso canceló prácticamente las manifestaciones porque hubo como una emboscada a una enorme manifestación que iba hacia el Palacio de la Presidencia. Es esa foto. Ese es Maduro disparando a mansalva a una manifestación que está pasando por debajo del puente. En los techos de los edificios que estaban alrededor de eso habían puesto francotiradores que empezaron a escoger, digamos, gente como icónica, gente conocida, incluyendo, por ejemplo, reinas de belleza a las que le pegaban un tiro en la cabeza, o gente conocida no solo en política, en los medios, abogados prominentes, y rápidamente allá las manifestaciones, una vez que al gobierno le resultaron muy incómodas, se desaparecieron. Yo creo que la manifestación que hubo este fin de semana le deja claro al presidente que ya no tiene mayorías, o que tal vez nunca las tuvo, y todo es una fachada de habladurías que no tienen ningún sentido, pero que de alguna manera hacen como parte de ese manual del tirano latinoamericano, que es cuando está en campaña empezar a ponerse en una situación de una moderación absoluta, de que él lo que trata es de defender el pueblo, como lo define Petro, Maduro, Castro y tantos otros, con un corazoncito en la mano, una mitad del cual era él y la otra mitad era el hijo, cuando el hijo confesó de las tropelías que estaba haciendo. Entonces le salió muy espontáneamente al presidente decir que él no lo crió. Apenas me estoy enterando
Era una confesión pura y dura de las peores cosas que sucedieron en la campaña electoral. Después de esas campañas, si tienen éxito, ya es presidente. A mí me invitaron a una reunión en el Caracas Hilton, eso, exactamente. Una reunión en el Caracas Hilton a la que asistieron 1,000 o 1,500 empresarios. Era un salón muy grande y muy lindo, en el cual eso era entre que ganó las elecciones y la toma de posesión, que por supuesto ellos perciben, tal vez correctamente, que son como las épocas más frágiles de su gobierno y más difíciles de pasar, y que tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y lo que hacen. En esa reunión empezaron a comentarle a 1,000 y pico empresarios: mire, nosotros somos muy conscientes de la importancia que tiene el sector privado. Tan es así que vamos a tener una oficina en el Palacio de Miraflores abierta a todos los empresarios para que puedan acercarse a hacer sugerencias, y los vamos a oír, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, tan pronto llegó a la presidencia, esa posición se acentuó nombrando ministros muy aceptables para todo el mundo. De alguna manera lo que sucedió acá. Igual que aquí. Claro, de alguna manera similar a lo que sucedió acá en el inicio del gobierno, y que en la medida de que esos ministros no lo acompañaban con medidas mucho más duras, los fueron sacando y fueron nombrando personas mucho más allegadas a no solamente la persona del presidente, sino la ideología del presidente. Muchas de ellas ex M-19. No nos olvidemos que el M-19 en su momento tomó decisiones de secuestrar 12, 13 embajadores, de invadir el Palacio de Justicia, de asesinar sindicalistas y de una muy grande cantidad de tropelías y de delitos espantosos, incluyendo secuestrar y enterrar personajes que no tenían ninguna razón de estar ahí, más allá de que el movimiento quería más plata y estaba dispuesto a secuestrar y presionar al secuestrado y a la familia para obtener ese dinero. Esto probablemente nos debe alertar a ciertos rasgos de la personalidad y de la ideología del personaje que tenemos enfrente. Yo no creo que ni él ni la gente alrededor de él han cambiado. Si los vemos por los resultados y por lo que han hecho, es terrible. Son una serie de personajes profundamente degradados, corruptos. Si bien en los gobiernos anteriores, como oímos en este programa, por supuesto que había corrupción, lo que ha sucedido ahora es que se ha profundizado a unos niveles que no les da ya ni vergüenza que se conozcan y que se vean, y que no tienen ningún problema en otorgar a cualquier desarrapado que es amigo de la ex esposa contratos de 1,000, de 5,000, de 10,000 millones de pesos a gente que no tiene la más mínima posibilidad de llevarlos adelante, que la única razón es favorecer a un amigo, a un amante.
estamos en una condición muy mala. Lamentablemente yo soy un poco más duro y más pesimista en ese planteamiento del tiranuelo latinoamericano. Hay como una progresión y una ejecución que se llevó muy claramente en Venezuela. Todo eso sale de 55, 60 años que lleva el régimen cubano mirando, aprendiendo y enseñándole a sus pupilos en Latinoamérica. Ellos nunca dejaron de exportar la revolución, y eso incluye a Colombia. Castro estaba en Bogotá, tenía probablemente 24 o 25 años, ya era un revolucionario profesional en 1948 cuando mataron a Gaitán. El 9 de abril. El 9 de abril. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue y qué pasó? Eso está abierto a debate, pero hay un hecho cierto, que cuando hubo el peor desastre del siglo XX en Colombia y donde se desató la enorme oleada de violencia en el país, él estaba en Colombia. Eso nunca cambió, siempre fueron exportadores de revolución, al principio con armas, con el Che, y después eso fue mutando a llevar latinoamericanos a estudiar a las universidades de La Habana o de Rusia, la Universidad Lumumba en Moscú. Eso no eran universidades para aprender ingeniería, eran universidades para aprender subversión, no revolución. El cuento es que la revolución no necesita una tiranía, la tiranía necesita revolución para tratar de legitimarse. Es que son tiranos o grupos de delincuentes, de desalmados que se toman el poder, y como vemos en Venezuela con claridad meridiana, que perdieron las elecciones, no tienen mayoría, no les importa. Entonces, ¿cuál es la razón de pensar que aquí, cuando Petro llega a la conclusión de que va a perder las elecciones, las va a permitir hacer? Juan Carlos Ponce de León. Hace ya como 20 y pico de años conozco a Ángel, tengo el gusto de apreciarme de su amistad y quiero hacerle varias preguntas. Breves. Breves, sí, claro. La primera es que, en mi opinión, después de 26 años de ese ejercicio en la hermana República de Venezuela, pues ni modo de contradecir cualquier comentario que él haya hecho. Lo vivió, lo sufrió y lo padeció, y perdió, me imagino, una inmensa fortuna en ese ejercicio socialista del país hermano. Conservó el buen humor. Conservó el buen humor y Colombia ganó y Cali ganó con su presencia. Y tal vez diría yo que es lo afortunado de esto, ¿no? Y una persona industrial y muy querida. Pero yo tengo una pregunta. Yo creo que hay una diferencia importante por el militarismo de ese golpe de Estado con la realidad colombiana. Y ¿usted no cree eso? Y yo después quisiera cambiar de tercio total, dado su visita reciente al Estado de Israel y la realidad hoy en día entre Israel y el resto del mundo, ¿no? Si le tengo que contestar en 3 palabras, me rindo, no puedo. Necesito un par de minutos, que son preguntas un poquito más complicadas. Hágale. Don Ángel, esta es su casa, así que ni Gracias, modo de gracias. decirle que no hable. Empezamos por Israel.
si alguna razón hubo para que después de la Segunda Guerra Mundial países tan extremadamente dogmatizados como Alemania y Japón terminaran convirtiéndose en democracias liberales, fue que a los aliados, a los vencedores en la Segunda Guerra Mundial se les permitió aplastar al enemigo, aplastar a los nazis, aplastar a los militaristas japoneses y empezar de cero. Eso a Israel no se le ha permitido nunca. Entonces los árabes que fueron vencidos repetidas veces, incluyendo cuando se declaró el Estado de Israel en el año 48, simultáneamente 5 países árabes lo invadieron, ganó la guerra, se estableció el Estado, pero nunca le permitieron hacer el efecto que tenía que haber habido de un ganador, aplastar a los enemigos y que hubiera un ganador incuestionable. Eso quiere decir que le debieron haber permitido, como en el año 67. En el año 67 yo tenía 20 años y me fui de voluntario a la guerra de los 6 días y llegué en el día 7. Ya no había guerra, pero alcancé fríamente a ver, calculado. alcancé a ver pues los efectos de eso. Estuvieron muy cerca de Beirut, estuvieron muy cerca del Cairo, estuvieron muy cerca de la capital de Jordania, y una coalición de países occidentales, europeos, inclusive Estados Unidos, no les permitieron continuar. Y se quedó como a mitad de camino. Entonces, nunca entendieron los países árabes y nunca entendieron los que hoy se llaman palestinos, los gazatíes, que simplemente perdieron una guerra muy fea y que había que tener un reacomodo. Al no suceder esto y al psicológicamente no llegar a esa conclusión, perdieron la guerra y hay un acomodo político diferente al que había antes. Eso no sucedió, entonces ellos quieren volver a esa situación de antes de. En una guerra, para que quede bien claro y se reorganice lo que antes existía y que llevó a que hubiese un conflicto armado, tiene que haber un ganador y tiene que haber un perdedor. Si las dos partes quedan, digamos, en tablas, solo genera más problemas, solo genera nuevas guerras. Eso sucedió en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes, y eso fue lo que Hitler repitió y repitió y repitió hasta el cansancio, pensaron que ellos estaban ganando la guerra y que los judíos muy, muy malos los apuñalaron por la espalda al ejército alemán, y por eso fueron declarados perdedores, pero que ellos nunca perdieron la guerra y que si reiniciaran una nueva, la ganarían. Y eso fue lo que sucedió. Eso lo dijo John Maynard Keynes en el año 19 y lo dijo Churchill más o menos también entre el 18 y el 19. Exactamente eso. Las condiciones bajo las cuales se terminó esta guerra y las condiciones bajo las cuales quedó Alemania van a llevar a una nueva guerra. Y Churchill 20 años estuvo con esa cantaleta hasta que llegó la nueva guerra. Entonces, es necesario que haya un perdedor y un ganador. Eso significa que hoy en día en esta posible guerra entre Irán e Israel, que ha escalado pues mucho,
se va a requerir un ganador y un perdedor. Sí, señor. Ok. Y eso significa también, me voy a extender un poquito más, la gente que ha estudiado, por ejemplo, en Harvard, en MIT, resolución de conflictos, que normalmente lo enseñan como sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo sobre una situación imposible, muchas veces es imposible. No siempre se llega a un acuerdo en una mesa donde hay una persona que tiene una concepción diametralmente opuesta y unas cosas en la cabeza terribles. Les voy a leer un pequeño párrafo de un librito que estoy leyendo sobre un comentarista inglés, un periodista inglés que se llama Douglas Murray. En algún momento habla de qué es el mal. Entonces hubo varios grandes estudios sobre qué es eso. Una fue Hannah Arendt, fue profesora en una universidad donde yo estudié en Nueva York en los años 60 y 70. Y él habla de una señora, Gita Sereni, que pasó toda su vida estudiando el mar. Y entonces la conclusión al final de su vida, a los 70 y pico de años, dice: el mal es una fuerza que algunas veces simplemente desciende en el mundo. El mal existe, sí existe, no es que si uno quisiera que no existiera, desaparece, no, el mal existe y hay que enfrentarlo y hay veces hay que confrontarlo y hay que aplastarlo. Que somos más los buenos, digamos que sí es así, pero entonces no es sentarse en una mesa con el mal que tiene la pretensión de, a través de esa sentada en la mesa, envolver y enredar a la contraparte, a la que ellos llaman enemigos y el bueno llama contradictor. Al enemigo hay que verlo como tal. Bueno, y la otra pregunta que le hice sobre la diferencia entre los dos regímenes, allá muy militar ¿En y dónde? acá en Venezuela. En Venezuela, porque realmente pues Chávez era un militar que intentó hacer un golpe de Estado y que luego como presidente del 99, o sea, de estos 26 años, como 13 fueron de él, y pues sí ha tenido pues un soporte militar gigantesco. Y acá no, acá es bastante diferente el tema, digamos, de los militares colombianos. Eso podría ser una gran salvación, tal vez de que no ocurra lo mismo que en Venezuela, ¿cierto? Como yo lo veo, es que inteligentemente lo primero que hizo Petro cuando llegó al poder fue empezar a descabezar, desfinanciar, desorganizar, desbaratar a los militares porque sabía que era un peligro para él presente y real. Empezó después a armar sus milicias. Hay personas en Colombia que dicen que uno de los vectores, una de las direcciones más importantes del gobierno Petro es organizar sus milicianos. La semana pasada, antepasada vimos en Colombia qué son capaces de hacer esos milicianos. Son capaces de asesinar, son capaces de secuestrar, de poner bombas, de matar inocentes, etcétera, etcétera. Y yo no creo que hay una diferencia tan grande entre Colombia y Venezuela. Sí, Chávez fue militar, inteligentemente desbarató al ejército, les quitó la aviación, les quitó la inteligencia, les quitó el dinero y fue armando y entregándoselo a sus milicianos.
a mí no me extrañaría si llega algún momento a caer el régimen, que se encuentre que parte del círculo que protege a Petro sean gazatíes o iraníes recontra radicalizados, y que los trae para evitar el riesgo de que sean colombianos los que estén alrededor de él y uno de ellos le pueda hacer algo. Se vendan. Sí. En Venezuela, la última vez que estuve allá hace unos 7 años, porque no aguanté volver a ver el país como estaba y no volví. Estaba lleno de árabes, lleno de iraníes, pero lleno de iraníes. Venezuela cambió para siempre. 7:43 de la mañana, preguntas. El doctor Garcés, preguntas breves para respuestas breves. Adelante, doctor Garcés. Ángel, muchas gracias por todas sus palabras. A mí me parece que de pronto lo que viene sucediendo en el país en estas últimas semanas, ese ataque que posiblemente pudieron hacer esas milicias o esos criminales contra un senador muy querido en Colombia, ha despertado un sentimiento que ha levantado a la gente y que presiona fuertemente a las instituciones. Y me refiero exactamente al Congreso y a las Cortes, que deben defender nuestra Constitución. ¿No cree que todavía nos queda un poquito de esperanza de que reaccionemos a tiempo, que reaccionen esas instituciones y que reaccione el Congreso Nacional y evitemos esa catástrofe que está generando poco a poco, día a día, el gobierno de Gustavo Petro? Indudablemente sí, claro que sí. Y yo creo que lo que quedó claro con la manifestación, les repito, es que en el país quedó bastante claro que Chávez, si alguna vez tuvo, ya no tiene las mayorías. Pero eso solamente lo deja herido, más peligroso y más malo. Y que si va a intentar mantener el poder, que yo creo que es así, lo va a hacer por vías no consensuadas, sino por la fuerza. Sí. Bueno, Yo corrijo, no se trataba de hablar de Chávez, sino de Petro. Federico Arellano. Gracias, Mario. Pues no, las imágenes y el desarrollo del contenido del doctor Ángel pues hablan por sí solas, ¿no? La imagen descriptiva de lo de Maduro empuñando esa arma, pues dice todo y eso explica todo por lo que está pasando hoy Venezuela, y que lamentablemente parece que esa es la misma dirección en la que va a Colombia si no actuamos a tiempo. Yo creo que el tema de Petro es completamente, es decir, es muy complicado porque es una persona que, como bien lo dijo Ángel, para mi gusto encarna en sí mismo el mal. Es una persona que no entiendo cómo va, además que desconoce por completo las normas. Es un tipo sin Dios ni ley, es un hombre que promueve la anarquía, es un antisocial, es una persona que está al margen del marco normativo. Y lamentablemente ese acuerdo que mencionaba ahora Minano que hizo con la iglesia, pues será otro saludo a la bandera, porque una persona de estas que tiene en su alma oscura unos móviles y unos impulsos completamente demoníacos, por decirlo menos, pues difícilmente va a cumplir un acuerdo con la iglesia. O sea, eso no tiene... Eso yo puedo verlo, y perdón que suene tan realista, sin querer sonar negativo, eso no tiene sentido alguno para una persona de estas. Eso, como lo dije ayer en un grupo donde estamos los de la mesa de trabajo, revisen el foro de Sao Paulo a ver cuáles son los lineamientos que sigue Petro y cuál es la consigna
de ese mal concebido y mal aplicado y desgraciado comunismo que nos quieren improntar aquí en Colombia. Eso sí es parte del show, eso es parte de una estrategia. Estos no son temas que salieron de la nada, esto está premeditado. La joya de la corona era Colombia y no la van a soltar, cueste lo que les cueste. Con Ecuador no era mucho el interés, y Panamá pues es un sistema que está protegido por los Estados Unidos a través del mecanismo financiero que no está dentro del propósito comunista del Pacto de Sao Paulo. Entonces, esto hay que verlo con lujo de detalle, porque realmente ojalá funcione de algo, yo qué más quisiera que así fuera, pero no considero, y en eso estoy de acuerdo con Ángel, que Petro sea una persona que pueda llegar a cumplir un acuerdo de no solo desescalar el lenguaje, sino de realmente ponerlo en práctica. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a don Ángel Spivak, que no sea la primera y sino la última vez que nos acompaña, porque es bien interesante, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe a estar aquí en su casa. Don Ángel, muchas gracias. Muy A querido ti, usted. muchas gracias. Estamos en